Ingeniería en Transporte, Academia de Finanzas, Profesor Sánchez Rodríguez, Huitzilihuitl. Costos y presupuestos, transporte ferroviario de mercancías. Presentado por Cedillo Eslava Lilia Daniela, Chacón Ramírez Luis Brian y Hernández Patiño Arat Rodrigo. Secuencia 4TV41, ciclo junio 2025. Historia mundial del transporte ferroviario de mercancías. Orígenes antiguos. Su historia se remonta a la antigüedad cuando las civilizaciones como la griega y la romana utilizaban caminos de piedra con ranuras para guiar carros. Sin embargo, el ferrocarril moderno comenzó a tomar forma en el siglo XVIII con la construcción de carriles de acero en el Reino Unido. Orígenes en el siglo XVI. Se empezaron a utilizar vías de madera en minas europeas para facilitar el transporte de minerales. Primeros desarrollos en 1774. La locomotora de vapor estacionaria de James Watt marcó un hito en la revolución del ferrocarril. La locomotora de vapor estacionaria, también conocida como vapor estacionaria, es un motor de vapor fijo que no está diseñado para moverse, a diferencia de las locomotoras que se desplazan sobre rieles. Estas máquinas de vapor estacionarias se utilizan para una variedad de propósitos como impulsar fábricas, molinos, bombas de agua o generar electricidad. Expansión comercial a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Rieles. Las primeras locomotoras de vapor comenzaron a operar permitiendo el transporte masivo de mercancías. Siglo XX. Se mejoraron las redes ferroviarias con trenes más rápidos y eficientes, consolidando el ferrocarril como un pilar del comercio global. En la actualidad, el transporte ferroviario de carga en la actualidad sigue siendo un pilar importante en la logística y el movimiento de mercancías, principalmente para largas distancias y grandes volúmenes. En México, por ejemplo, el sistema ferroviario ha mostrado un crecimiento y auge en los últimos años, con un aumento del 2,35% en la movilización de toneladas en 2023, alcanzando un récord histórico de 131.048 millones. Los principales productos transportados son industriales, agrícolas y petróleo. Expansión global. 1830. Se inaugura la primera línea ferroviaria interurbana entre Liverpool y Manchester. Expansión global. 1869. Se completa el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, uniendo la costa este con la oeste. Expansión global en 1883. Se inaugura el Expreso Oriente conectando París con Estambul. 1891. Comienza la construcción del Transiberiano y el ferrocarril más largo del mundo. 1964. Japón inaugura el primer tren de alta velocidad en Shinkansen. 1981. Francia introduce el TGV alcanzando velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. 2003. China desarrolla el maglev, un tren de levitación magnética. Actualidad se investiga el Hyperloop, un sistema de transporte ultrarrápido basado en tubos de vacío. Impacto económico y social. El transporte ferroviario revolucionó el comercio y migración. Facilitó el transporte de mercancías a gran escala, impulsó la urbanización y el crecimiento de ciudades industriales y permitió la movilidad de personas a largas distancias de manera accesible. A continuación, mi compañero Luis Chacón tocará el tema sobre la Historia Nacional de Transporte Ferroviario de Mercancías. Bueno, vamos a empezar con los orígenes del ferrocarril en México. En 1837, el presidente Anastasio Bustamante otorgó la primera concesión para construir una línea ferroviaria entre Veracruz y la Ciudad de México. En 1850 se inauguraron los primeros 13 kilómetros de vía desde el puerto de Veracruz hasta el Molino. ¿Me podrías cambiar a la que sigue, por favor?
El primer tramo de ferrocarril en 1850 fue conectado entre Veracruz y Puebla. Esto marcó un inicio de transformación en la economía mexicana a lo largo de los años. La red ferroviaria se expandió significativamente, especialmente durante el Porfiriato, que fue cuando se construyeron miles de kilómetros de vías férreas para mejorar el transporte de mercancías y personas. En 1869, Benito Juárez inauguró el ramal a Puebla y la estación del mismo nombre del ferrocarril mexicano. En 1873, Sebastián Lerdo de Tejada completó la conexión entre la Ciudad de México y Veracruz, transformando el comercio y la movilidad. En 1880 a 1910, durante el Porfiriato, la red ferroviaria creció de 1.074 kilómetros a 19.280 kilómetros. En 1884 se inauguró el ferrocarril central conectando Ciudad Juárez con la Ciudad de México. 1888 se completó el ferrocarril nacional uniendo Nuevo Laredo con la capital. El impacto económico y social. El transporte ferroviario en México tiene un impacto económico y social significativo, impulsando el desarrollo, facilitando el comercio y mejorando la conectividad. Su red ha conectado regiones, facilitado el transporte de mercancías y pasajeros y distribuido a la industrialización del país, generando empleos y promoviendo la investigación en la infraestructura. En el siglo XX hubo un papel crucial en la revolución y modernización del país, pues con el auge del transporte por carretera, la importancia del ferrocarril disminuyó. En los últimos años ha habido esfuerzos por revitalizar el transporte ferroviario de carga, con proyectos como el Liberamiento Ferroviario de Celaya, Guadalajara, Aguascalientes. En este periodo, bueno, hubo un tratado de Bucareli que contenía que en ese periodo el ferrocarril seguía siendo un pilar del comercio y la movilidad, pero las inversiones extranjeras en infraestructura ferroviaria no fueron el foco principal del tratado. Hubo consecuencias del Tratado de Bucareli, que Estados Unidos reconoció oficialmente al gobierno de Obregón, se facilitó la inversión extranjera en México, especialmente el sector petrolero, fue criticado por sectores nacionalistas y por ceder ante presiones extranjeras. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto estratégico que busca conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, funcionando como una alternativa al Canal de Panamá. Su ruta principal es de 303 kilómetros, uniendo Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. Las características principales. Bueno, esta ruta conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos mediante una red ferroviaria moderna. El propósito es facilitar el comercio internacional y fortalecer la industria mexicana. El impacto económico se espera que beneficie más de 1.2 millones de habitantes en la región. Capacidad de transporte, se estima que el tren de carga podría mover hasta 300.000 toneladas al día. Organizaciones que regulan el transporte ferroviario. Tenemos la Unión Internacional del Transporte Público. Esta fue fundada en el año 1885, el 17 de agosto. Se adhirió a México en el 2002. Su misión es que el objetivo es marcar la diferencia innovando la movilidad y promoviendo el uso de transporte público como una de las claves para lograr una sociedad sostenible, saludable, segura e inclusiva. Reunir a actores y partes interesadas del sector, así como otros sectores, nos permite crear un intercambio holístico de conocimientos y compartir las mejores prácticas en el ámbito de la movilidad. La Asociación Latina de Ferrocarriles, su fundación fue el 17 de octubre de 1964 y se adhirió a México en el 2002. Su misión es potenciar un transporte ferroviario seguro, eficiente y económico, fomentando y fortaleciendo los ejes de integración latinoamericanos, impulsar el desarrollo de proyectos e infraestructuras del transporte ferroviario, incluyendo los centros de transferencia con otros modos y los accesos a puertos.
Unión Internacional de Ferrocarriles. Su año de fundación fue el 17 de octubre de 1922. Se adhirió a México en el 2002. Su misión es asegurar la cooperación ferroviaria internacional, reforzar la competitividad y el desarrollo global del transporte ferroviario, representar y promover los intereses del transporte ferroviario a nivel mundial, fomentar las sinergias entre las distintas entidades globales para el desarrollo del transporte ferroviario. Asociación de Ferrocarriles Americanos. El año de fundación es 1934. Se adhirió México como Grupo Ferrovalle, CPKC, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec. La misión es la organización de líder mundial en política, investigación, establecimiento de normas y tecnología ferroviaria que se centra en la seguridad y la productividad de la industria ferroviaria de carga en Estados Unidos. Los miembros plenos de la AAR incluyen los principales ferrocarriles de carga de Estados Unidos, Canadá y México. Organizaciones nacionales que regulan el transporte ferroviario. Tenemos a la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. Su año de fundación fue el 13 de mayo de 1891 y su misión es promover sistemas de transportes y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado del país, ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles AC. El año de fundación es el 17 de octubre de 1964. Su misión es fomentar y proteger la actividad ferroviaria en todo el territorio nacional e impulsar medidas tenientes a su desarrollo, promover la coordinación con los distintos sectores de la industria para buscar el fortalecimiento del sector ferroviario. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Su año de fundación es el 18 de agosto del 2016. Su misión es regular, promover, vigilar y verificar la operación, explotación, conservación, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la presentación del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, oportunidad, igualdad, seguridad y permanencia, garantizando la interconexión del sistema ferroviario nacional y fomentando la interrelación de las terminales ferroviarias con operación multimodal. Asociación Mexicana del Transporte Intermodal. Su año de fundación, 1999. Misión es fungir como interlocutora ante las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar el desarrollo continuo, ordenado y armonioso del transporte intermodal, mediante el apoyo y la participación de los prestadores de servicio que lo operan. 5 principales empresas de transporte ferroviario nacionales e internacionales que son principales en México. Número 1 tenemos a Ferromex, Ferrosur, que es parte del Grupo México Transportes. Su red ferroviaria aproximadamente 11.000 kilómetros combinados, bueno, son combinados. La cobertura conectan zonas industriales claves en México, con acceso a 8 puertos marítimos y 6 cruces fronterizos con Estados Unidos. El tipo de carga que manejan transportan productos agrícolas, minerales, químicos, automotrices, energéticos y más. Número 2, Kansas City Southern de México. La red ferroviaria es de 3.638 kilómetros. Su cobertura opera desde en el noreste y centro de México, conectando los puertos de Lázaro Cárdenas y Tampico, y conexión directa a Estados Unidos.
La carga principalmente es automotriz, intermodal y de químicos. Ferrovalle. La red ferroviaria tiene más de 500 kilómetros. Su cobertura opera en el Valle de México con conexiones hacia el norte y el sur del país. La carga que maneja más de 500,000 contenedores anuales, principalmente es intermodal. Union Pacific Railroad, red ferroviaria, más de 51 kilómetros de vías en 23 estados de Estados Unidos. Su cobertura conecta con México y Canadá y cubre el oeste y centro de Estados Unidos. La carga que transporta son productos agrícolas, automóviles, carbón, químicos, contenedores intermodales, entre otros. Y 5, Canadian Pacific Kansas City. La red ferroviaria de más de 32 kilómetros combinados entre Canadá, Estados Unidos y México. La cobertura conecta directamente los tres países del TECMEC. Tiene rutas desde Canadá hasta el sur de México. Su carga transporta automóviles, productos agrícolas, químicos, intermodal, minerales y más. Y ahora vamos a hablar del diagrama de flujo. Primero el cliente solicita una cotización. Esta cotización tiene que tener, bueno, los datos son del encargado, del cargador, cliente, tipo de mercancía, origen, destino, volumen y fechas. Como punto número 2, se hace un análisis viabilidad técnica y comercial. Se analiza la infraestructura, disponibilidad de material rodante, horarios y tarifas. En el punto número 3 se analiza si es viable el servicio. Si no es viable, se informa al cliente del rechazo y si es viable, se genera propuesta comercial. En punto número 4 se envía una propuesta al cliente. Esta incluye la tarifa, tiempos estimados y condiciones generales. En el punto número 5, el cliente acepta la propuesta. Si no la acepta, se finaliza el proceso y puede ser una posible renegociación. Si se acepta, se redacta el contrato de transporte ferroviario. El contrato de transporte ferroviario de mercancía abarca partes contratantes, descripción de la mercancía, la modalidad del transporte, origen, destino, tiempo estimado de tránsito, tarifas y forma de pago, responsabilidades en caso de daños o pérdidas, cláusulas de fuerzas mayor, resolución de controversias y vigencia del contrato. El punto número 6 es la firma del contrato, ya sea una firma digital o física, y se hace un registro interno del contrato. En el punto número 7 se planifica el servicio, se asignan las locomotoras o vagones, coordinación con estaciones y centros de carga y programación del tren. En el punto número 8, recepción de mercancía, se hace la verificación, el pesaje y documentación. Carga segura conforme al reglamento. En el punto número 9 se hace la ejecución del transporte, salida del tren, monitoreo y paradas programadas. En el punto número 10 se analiza si hubo incidentes durante el trayecto. Si hubo incidentes, se activa un protocolo de incidencias que ya abarca el seguro, el informe, comunicación al cliente. Si no hubo algún inconveniente, no se continúa el trayecto. En el punto número 11 es la llegada al destino, que abarca la descarga de mercancía, verificación con el receptor. En el número 12 se hace la emisión de acta de entrega, se firma el receptor y se hacen observaciones si es que las hay. En el número 13 se hace la facturación al cliente según las condiciones del contrato. Y en el punto número 14 se hace el cierre del servicio, que es la evaluación, el cumplimiento y el archivo del expediente. Y a continuación mi compañero les va a explicar las demás diapositivas. Activos fijos. Bueno, material rodante. Estos son vehículos que circulan sobre las vías. Locomotoras pueden ser diésel eléctricas o diésel eléctricas. Vagones de carga.
adaptados según el tipo de mercancía, tolvas, granel, plataforma, que son contenedores, cisterna, que son diseñados para líquidos, cerrados, que es para una mercancía general, carros de mantenimiento para inspección y reparación de vías, activos, precios aproximados y capacidad. Locomotora diésel eléctrica de 3 a 5 millones de dólares con una capacidad de hasta 4.000 toneladas de arrastre. Vagón tolva granel con un precio aproximado entre 80.000 a 120.000 dólares con una capacidad de 70.000 a 100 toneladas. Vagón de plataforma contenedor con un precio aproximado entre 60 y 100.000 dólares con una capacidad entre uno o dos contenedores de 20 a 40 pies. Vagón cisterna líquidos con un precio aproximado entre 100 a 150.000 dólares con una capacidad entre 60 a 90 metros cúbicos. Vagón cerrado mercancía general con un precio aproximado de 70.000 a 100.000 dólares con una capacidad entre 60 y 80 toneladas. Infraestructura ferroviaria. Activos físicos que permiten la circulación son las vías férreas, que son rieles, durmientes y balasto. Estaciones y patios de maniobras para carga, descarga y clasificación de trenes. Puentes, túneles y pasos a nivel, que es una parte esencial de la red. Sistemas de señalización y control, semáforos, sensores, sistemas de control centralizado. Activo, precio aproximado y detalles. Vía férrea por kilómetro de 1 a 2 millones de dólares. Incluye rieles, durmientes y balasto. Cambio de vía, aparato de vía, entre 150.000 a 300.000 dólares, que son mecanismo de desvío. Sistema de señalización por kilómetro, entre 100 y 250.000 dólares, que son señales, sensores, centro de control remoto. Centro de control, con un precio aproximado entre 1 a 3 millones de dólares, que es la supervisión de tráfico ferroviario. Instalaciones fijas. Son espacios físicos para operación y soporte. Son talleres de mantenimiento para locomotoras y vagones, almacenes y bodegas para repuestos y herramientas, oficinas administrativas y centros de control para gestión operativa y logística. Activos, precio aproximado y detalles. Taller de mantenimiento con un precio aproximado entre 2 a 5 millones, equipado para locomotoras y vagones. Patio de maniobras con un precio aproximado entre 1 y 3 millones. Es la clasificación y el acoplamiento. Terminal intermodal con un precio aproximado entre 5 y 10 millones, que es la transferencia de tren, camión, contenedor. Oficinas administrativas con un precio de 500.000 a 1 millón de dólares, que es la gestión operativa y la logística. Tecnología y sistemas activos esenciales es el sistema de gestión ferroviaria para la planificación y seguimiento y facturación. Sistemas de monitoreo para el rastreo en tiempo real. Infraestructura de telecomunicaciones. Son redes y servidores radios. Activo. Precio aproximado y detalles. Sistema que es gestión ferroviaria. Entre 100.000 y 500.000 dólares, que es la planificación, seguimiento y facturación. Sistemas GPS por unidad, entre 500 y 2.000 dólares. Monitoreo en tiempo real. Infraestructura de red y servidores con un precio entre 50.000 a 200.000 dólares, que son las comunicaciones y datos. País líder de transporte ferroviario.
China, líder global en transporte ferroviario de mercancías, volumen y expansión internacional. China ha desarrollado una de las redes ferroviarias más extensas y modernas en el mundo, con más de 150.000 kilómetros de vías, en los cuales más de 40.000 kilómetros son de alta velocidad. La nueva ruta de seda, Belt and Road Initiative, ha conectado a China con más de 20 países europeos mediante trenes de carga, reduciendo tiempos de tránsito frente al transporte marítimo. Infraestructura y tecnología. China ha invertido miles de millones de corredores ferroviarios de alta velocidad, terminales intermodales y sistemas de control digital. Utiliza trenes eléctricos y autónomos y están desarrollando trenes propulsados por hidrógeno para rutas no electrificadas. Sostenibilidad y eficiencia. El transporte ferroviario en China consume hasta 75% menos energía por una tonelada transportada que el transporte por carretera. Las emisiones de CO2 por tonelada transportada son significativamente menores, lo que lo convierte en un pilar de su estrategia de descarbonización. Integración logística. China se ha creado plataformas multimodales que integran tren, camión y barco, optimizando la logística y reduciendo los costos. La digitalización permite que el seguimiento en tiempo real de la carga, planificación de rutas con inteligencia artificial y mantenimiento predictivo. El apoyo estatal y la planificación estratégica. China invierte pública masiva en infraestructura y subsidios para rutas internacionales, coordinación entre ministerios, empresas estatales y gobiernos locales, planes quincenales que priorizan el transporte ferroviario como el eje logístico nacional. Comparativa con otros países. Estados Unidos, sus fortalezas es el mayor volumen de carga interna, red privada, eficiencia, empresas como la Union Pacific y BNSF. Rusia, sus fortalezas es la red extensa transcontinental, clave en el comercio euroasiático. Alemania, su fortaleza es la alta eficiencia, electrificación, conexión a Europa. India, gran volumen interno en proceso de modernización. ¿Qué debe hacer México para competir con China? La comparativa, para que México logre una eficiencia comparable a la de China en el transporte ferroviario de mercancías, es necesario implementar una estrategia integral que abarque infraestructura, tecnología, regularización y sostenibilidad. A continuación se detallan los principales aspectos. Modernización y expansión de la infraestructura. Renovar vías férreas existentes y construir nuevas rutas estratégicas, especialmente en corredores industriales y logísticos. Electrificar tramos clave para reducir costos operativos y emisiones. Desarrollar terminales intermodales que integren tren, camión y puerto, facilitando la logística puerta a puerta. Inversiones en tecnología y digitalización. Implementar sistemas de gestión ferroviaria avanzados para optimizar rutas, tiempos y costos. Incorporar monitoreo satelital en tiempo real, mantenimiento predictivo, automatización de operaciones. Fomentar el uso de locomotoras eléctricas o híbridas, como ya ocurre en China. Reforma regulatoria y fortalecimiento institucional. Establecer un marco normativo moderno y flexible que incentive la inversión privada y la competencia. Fortalecer la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para garantizar la supervisión técnica y operativa. Simplificar trámites aduanales y logísticos para el comercio internacional por ferrocarril. Fomento a la inversión pública y privada.
crear incentivos fiscales y financieros para empresas que inviertan en infraestructura ferroviaria, establecer alianzas público-privadas para proyectos de gran escala, asegurar el financiamiento a largo plazo con apoyo de organismos multilaterales. Sostenibilidad y visión a largo plazo, integrar el transporte ferroviario en la Estrategia Nacional de Descarbonización, promover el uso del tren como alternativa en el transporte por carretera para reducir emisiones y congestión, desarrollar un plan maestro ferroviario nacional con metas claras a 2030 a 2050.